Bueno, pues yo os voy a presentar un poquito la parte de impactos ambientales que llevamos a cabo en el INIA. Para contextualizar un poco, en primer lugar, decir que nosotros, y como ya dijo Luis, pues somos los responsables de la acción B5, que tiene pues como principal objetivo evaluar el impacto ambiental que esa maquinaria que estamos utilizando para llevar a cabo los desbroces tiene sobre los ecosistemas, ¿no? Bueno, pues concretamente este impacto lo analizamos sobre 4 puntos básicos, que son, en primer lugar, sobre cómo se regeneran las especies, es decir, sobre la biodiversidad, también sobre las propiedades físicas y químicas de los suelos, sobre el riesgo de erosión, y también queremos saber qué incidencia ha tenido el desbroce en el riesgo de incendio, es decir, cómo se ha disminuido y de esta manera cuantificarlo. Os voy a contar un poco la metodología que hemos empleado para llevar a cabo el análisis de cada uno de estos 4 puntos de impacto ambiental. Con respecto a la biodiversidad y riqueza de especies, pues nosotros lo que hacemos es partir de un sistema de información geográfica utilizando una malla en el cual pues seleccionamos una serie de puntos al azar que lógicamente pues son puntos que tienen las especies características de cada zona y se evitan pues anomalías que pueden ocurrir, como por ejemplo el efecto borde, etcétera, ¿no? Pues bien, una vez en el campo lo que hacemos es clavar una piqueta y anotar las coordenadas de cada una de las parcelas para de esta manera poder llevar a cabo un seguimiento en un futuro de las mismas. Y después, una vez que estamos en esas parcelas, lo que hacemos es lo siguiente. Mirad, la línea roja que veis aquí es lo que llamamos la línea base, que se traza con un rumbo conocido, y sobre esa línea base lo que hacemos es trazar 3 transectos de vegetación de 25 metros de longitud cada uno. Aquí creo que tengo unas fotografías. Tenemos a Ángel, que además está aquí presente. Aquí vemos cómo estamos trazando esa línea base. Aquí veis ya uno de los transectos de vegetación que estamos lanzando, y aquí veis que ya están colocados pues, esos 3 transectos perpendiculares de 25 metros de longitud de los que os hablaba. Bueno, pues ¿qué hacemos en cada uno de estos transectos? Bueno, pues vamos identificando qué especie nos vamos encontrando, diferenciando si la especie está viva o está muerta, y no solamente ciñéndonos a la especie principal de matorral, sino que también identificamos otro tipo de especies. Indicamos qué altura tiene cada una de ellas y dónde empieza y dónde acaba, es decir, qué cobertura tiene cada especie a lo largo de los transectos de vegetación. Pues bueno, una vez que estamos ya en gabinete y procesamos todos estos datos, lo que hacemos es calcular una serie de índices de biodiversidad. Un índice de riqueza de especies, como veis ahí, que es el índice de Margalef, un índice de diversidad y un índice de dominancia. ¿Qué pasa? Que nosotros esto lo hemos hecho antes de que se llevara a cabo el desbroce, el sedimentario pre-desbroce, y lo hemos hecho también 1 año después y 2 años después del desbroce, de modo que comparando los índices antes y después del desbroce nos podemos hacer una idea de cómo ha ido evolucionando esa biodiversidad en el tiempo. Segundo punto, el tema de los suelos y la hojarasca. Bueno, pues en el metro 6 de esa línea base que veíamos antes en la fotografía, pues lo que hacemos es lanzar un cuadrado, como veis ahí, de 50 por 50, donde se recoge toda la hojarasca, que es lo que se denomina la capa L, y también en un marco más pequeñito de 25 por 25 lo que llamamos la capa FH, y una vez que hemos eliminado esa hojarasca del cuadrado, proceder a recoger muestras de suelo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues con un cilindro con un volumen conocido, y estamos cogiendo muestras de 3 horizontes diferentes: el horizonte superficial, subsuperficial y horizonte profundo. Una vez en gabinete, lo que hacemos es, tal como ocurría por el tema de la biodiversidad, antes del desbroce y después del desbroce, pues calcular una serie de variables, como veis ahí, como son la densidad aparente del suelo, contenido en nitrógeno, contenido en carbono, el pH que tiene el suelo y también el porcentaje de finos y gruesos que nos podemos encontrar. Tercer punto de evaluación de impacto ambiental, el tema de la erosión. Aquí básicamente lo que hemos hecho es definir una serie de códigos que van asociados a unos procesos erosivos que pueden ocurrir cuando se está llevando a cabo un aprovechamiento con este tipo de maquinaria que utilizamos, como puede ser erosión laminar, erosión en surcos, rodadura por efecto de la rueda de la maquinaria, de modo que a la vez que vamos haciendo los transectos, inventariando la vegetación que veíamos antes, pues también vamos anotando si alguno de estos procesos están ocurriendo y también la ocupación que tiene cada uno de estos procesos en cada uno de los transectos. Y por último, con respecto al riesgo de incendio, que es una parte muy importante del proyecto, pues realmente lo que pretendemos hacer aquí es cuantificar de alguna manera qué incidencia ha tenido los desbroces que estamos llevando a cabo en el proyecto. Es decir, queremos saber cómo se comportaba un fuego antes de que nos desbrozáramos, a qué velocidad avanzaba, qué longitud tenía la llama, etcétera, y realmente qué ha pasado 2 años después, para de esta manera cuantificarlo de alguna manera. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues hemos recogido plantas completas de la especie principal de matorral, no solamente la especie, sino también las herbáceas que se encuentran alrededor, que por supuesto juegan un papel muy importante en el riesgo de incendio.
Una vez en el laboratorio lo que se hace es fraccionar cada una de esta planta en diferentes tamaños, como veis ahí, y también las herbáceas. Esto se seca y se pesa. Y una vez que tenemos el pesaje de cada una de estas fracciones, lo que hacemos es introducirla en un modelo de simulación del riesgo de incendio, que es bastante conocido, que es el modelo BHAVE Plus, el cual nos permite un poco simular diferentes condiciones. Aquí os he puesto una ventana del modelo, ¿no?, de cómo se introduciría. Básicamente lo que hacemos es partir de un modelo tipo que ya nos proporciona el modelo, en este caso un modelo 4, que es el que mejor se adaptaría a las condiciones de matorral en las que estamos trabajando. Aquí veis que podemos ir introduciendo el pesaje de seco ya en la estufa de cada una de las fracciones que os comentaba anteriormente. Podemos meter también temas de altura de matorral, incluso otros parámetros que nosotros no disponemos, pues el propio modelo pues te permite ya tomar unos por defecto para simular. Por último, lo que hacemos es introducir una serie de parámetros de salida, donde le decimos que queremos saber cómo se comportaría el fuego bajo diferentes condiciones. Por ejemplo, una pendiente llana, una pendiente media. Como veis aquí, pues le solemos poner pues diferentes velocidades de viento, de modo que nos simule un poco lo que pasaría. Resultados que hemos obtenido hasta ahora en el proyecto, que lo tenemos bastante avanzado. Bueno, con respecto al tema de los índices, el patrón que sigue en todas las localidades es muy similar. Como veis ahí, los índices de Shannon o el índice de Margalef, un año después del desbroce, lógicamente, se ha reducido, como veis aquí, de 1 a 0,88, de 1,21 a 0,91. ¿Por qué? Porque en un periodo de tiempo tan limitado, el número de especies que han sido capaces de regenerarse, pues han sido muy escasos. Sin embargo, si os fijáis ya en el 2017, que son 2 años después del desbroce, empezamos a ver que estos índices empiezan ya a subir. Todavía no alcanzan los valores que tenemos antes del desbroce, pero vemos claramente cómo la recuperación de las especies pues es claramente plausible, ¿no? ¿Esto es normal comparando con otros estudios? Bueno, pues en general, datos globales que suelen darse, pues que un año después de llevar a cabo un desbroce, solamente el 15 o el 20% de las especies son capaces de recuperarse. En nuestro caso estamos un poquito por encima. Incluso en alguna zona, ahí como vemos de Favero, el índice ya lo supera respecto antes del desbroce. El grado de dominancia ha aumentado. Como el número de especies que han sido capaces de regenerarse es menor, pues lógicamente la dominancia de las que hay pues prevalece, ¿no? Es un comportamiento totalmente normal. ¿Y qué es lo que podemos esperar? Bueno, pues la mayoría de los estudios dicen que necesitaríamos entre 3 y 5 años para ver realmente observar la regeneración real de todas las especies. Yo creo que en nuestra zona puede ser incluso antes. Y se dice que necesitamos un periodo aproximado de 10 años para recuperar la mayor parte de la biomasa que hemos extraído. Ahí os he puesto una foto de antes del desbroce de Navas. Ahí ves cómo estamos haciendo ya la evaluación un año después del desbroce. Aquí también es un año. Mirar aquí 2 años después, como realmente en el caso de Navas, que es la genista Cinerastens, pues realmente la recuperación es bastante rápida. Aquí os he puesto también otros ejemplos de antes del desbroce, 1 año y 2 años después. Aquí ves la escoba de Figueruela, aquí el brezo de Favero, ves como realmente pues, se está recuperando muy bien, mejor de lo esperado incluso. Y en el caso de Soria, pues solamente tenemos 1 año después del desbroce porque, como bien contaba Luis, el proyecto se ha ido retrasando un poquito y nos toca hacer la evaluación del segundo año al volver del verano, en otoño, hacia octubre aproximadamente. Tema de suelos. Bueno, os he puesto una tabla aquí simplemente para que os hagáis una idea de los valores que estamos alcanzando antes y después del desbroce, de cada una de las variables que definíamos anteriormente. Pero realmente lo que me interesa mostraros aquí es ver que, a pesar de que solamente ha pasado 1 año, que estos son datos de 1 año después del desbroce, pues realmente estamos viendo que hay cambios significativos a nivel estadístico. Todo lo que veis ahí en rojo son estudios, eso significa que hay cambios a nivel con un test estadístico por detrás. ¿Qué hemos observado en 1 año? Bueno, pues hemos visto que en algunas zonas ya se observa una disminución significativa del porcentaje de finos, y consecuentemente un aumento del porcentaje de gruesos. En algunas zonas, Navas, Figueruela, Favero, estamos viendo que hay acidificación del suelo. En otras zonas hemos visto un aumento de la densidad aparente. Y en otras también estamos viendo que hay un cambio importante en los contenidos de carbono y nitrógeno. ¿Qué significado puede tener esto? ¿Qué repercusión puede tener en el ecosistema, ¿no? El tema de la disminución del porcentaje de finos, pues lógicamente supone una disminución de la disponibilidad de nutrientes, ya que la fracción fina, pues como sabemos, es la principal responsable de mantener esta productividad. En todo caso, no ha sido una disminución extrema. Tema del pH, bueno, pues como va a contar posteriormente Isabel, las máquinas con las que estamos trabajando vais a ver que dejan muchísimas mermas, dejan muchos restos en el suelo. Entonces, sobre todo las partes finas, probablemente lo que ha ocurrido es que se han descompuesto y han aportado cationes ácidos al suelo y consecuentemente esto ha provocado esa acidificación del suelo de la que os estoy hablando. De hecho, esto lo hemos comprobado también con Isabel en el laboratorio de suelo. Hemos hecho un análisis de capacidad de intercambio catiónico antes y después para ver qué es lo que había ocurrido.
y efectivamente pues hemos visto que el contenido en aluminio en el suelo ha aumentado de manera considerable. Esto es lo que está ocurriendo. Y a mayores de esto hay que tener en cuenta que la maquinaria está compactando el suelo, y el hecho de compactar el suelo lleva asociado que se genera una serie de condiciones anaeróbicas en el mismo, y las reacciones químicas que ocurren en él pues también pueden dar lugar a esa acidificación, es decir, que probablemente esa disminución del pH va asociada no a un único fenómeno, sino a varios procesos que están actuando conjuntamente. El aumento de la densidad aparente que veíamos en algunas localidades va ligado a la compactación de la maquinaria, que es un efecto totalmente esperable y que pasa en todos los estudios. Y el tema de las modificaciones en carbono y nitrógeno que estamos viendo, pues realmente puede ser también por varios factores que estén actuando conjuntamente, pero uno de los más importantes quizás sea que al estar abriendo la masa, la cantidad de radiación solar que está llegando al suelo es mayor, consecuentemente la temperatura que alcanza el suelo también lo es, y tenemos que tener en cuenta que la temperatura pues, es un factor que afecta muchísimo a los procesos de mineralización del carbono y nitrógeno, y por lo tanto, por eso estamos viendo esas modificaciones. También aquí quiero hacer hincapié, no sé si lo digo luego en la discusión, que hay que tener en cuenta que estamos hablando solamente de un año después del desbroce. Esto puede ser un poco sorprendente cuando, por ejemplo, leemos artículos de otras zonas donde hay este tipo de estudios, sobre todo norte de Europa, pero hay que tener en cuenta que las condiciones climáticas que tenemos aquí pues, son completamente diferentes y todos los procesos pues, van mucho más acelerados, y por tanto el escenario comparado con el resto de Europa, pues como nos ocurre también con el tema general de la biomasa, pues no es comparable muchas veces. Tema de erosión. Bueno, en este sentido decir que las erosiones que podemos considerar un poco más graves, entre comillas, como pueden ser laminar, surcos, etcétera, nosotros no la hemos visto en el proyecto. Es decir, que en este sentido la maquinaria que estamos empleando no está generando un impacto muy importante. Sin embargo, sí hemos observado rodadas, como es normal, ¿no? Entonces hemos cuantificado realmente en porcentaje, ahí veis en la tabla, un año después del desbroce y 2 años después, el porcentaje de rodadura que hemos encontrado. Bueno, pues realmente Soria es donde encontramos un poquito más, un año después del desbroce, veis ahí que en torno 7-9% de rodadura, en el resto de las localidades muy escaso, y en todo caso, si os fijáis aquí, 2 años después del desbroce, prácticamente la rodada ha desaparecido, es decir, que desde el punto de vista erosivo, la maquinaria causa un impacto muy pequeñito. Aquí os he puesto una foto del tipo de rodada que nos solemos encontrar en el campo. Como veis ahí son rodadas totalmente superficiales. También hemos cuantificado el porcentaje de suelo desnudo. A nivel estadístico ves que realmente ha habido cambios significativos entre antes y después del desbroce. Y también lo que sí que hemos notado, que en cierto modo puede considerarse de alguna manera un proceso erosivo, pues es un aumento del porcentaje de rocas. Ha habido, como consecuencia de la maquinaria, ha habido un afloramiento de rocas a la superficie, y que en alguno de los casos, como Navas, pues realmente el cambio de antes a 2 años después del desbroce es bastante significativo, no solamente a nivel estadístico. Ahí vemos un poco una foto del tipo de rocas que nos hemos encontrado después del desbroce. En el caso de Soria, ahí ves en Torre Tartajo, y en el caso de Navas del Marqués, que tiene pues, piedras muchísimo más grandes, ya de por sí, que de hecho han dificultado mucho el empleo de la maquinaria. Tema de riesgo de incendio, bueno, pues las variables que nosotros calculamos antes y después del desbroce son las que veis aquí: la velocidad de propagación, el calor por área, la intensidad y la longitud de la llama. Entonces, sin extenderme mucho más, para que os hagáis una idea como ejemplo, pues en Navas del Marqués, ¿no? Nosotros veíamos que según el modelo que hemos generado, antes del desbroce, cuando se producía un incendio en la zona, pues el fuego avanzaba pues más o menos a 6 metros por minuto y con una longitud de llama, como veis ahí, de 1 metro, ¿no? ¿Qué ocurre al hacer el desbroce? Bueno, pues que veis que si se produce un incendio en este momento, 2 años después, pues la velocidad de propagación se reduce prácticamente a la mitad y la longitud de la llama pues también se reduce de manera considerable. Ahí veis otro ejemplo de Figueruela, donde vemos que realmente la incidencia que ha tenido el desbroce en el riesgo de incendio pues ha sido muy beneficioso. Esto es un poco la parte de impacto ambiental que hemos llevado a cabo en la acción B5. Otras cosas que hemos hecho y que os quería contar rápidamente, pues lo que veis ahí, una fotointerpretación. ¿Esto por qué ha surgido? Bueno, pues estamos oyendo constantemente que la superficie de matorral en España pues está aumentando, y según todos los modelos matemáticos pues prevén que esa superficie siga aumentando en el tiempo por el abandono de los cultivos, por el cambio climático que hace que las especies forestales se estén desplazando, etc. Entonces, realmente nosotros lo que queríamos cuantificar es en las zonas concretas donde estamos llevando a cabo los desbroces, qué ha pasado con el matorral en los últimos 10 años. Es decir, realmente ha evolucionado, se ha estancado, se prevé que eso aumente en un futuro. Entonces, ¿cómo hicimos esto? Definimos 3 categorías de matorral que pueden ser fácilmente identificables a simple vista, que sería matorral raso, matorral ralo y matorral denso, como veis ahí, y utilizando un sistema de información geográfica y tomando ortofotos del 2004, que es la más antigua que tenemos, y la más reciente, que es la del 2014, es decir, un periodo de 10 años, pues queríamos cuantificar realmente qué porcentaje de cada una de esas 3 categorías había en las zonas de estudio. Para ello utilizamos un sistema de información geográfica, utilizando una malla de 5×5, es decir, con una precisión bastante importante,
Y un poco lo que queríamos estimar es esto que veis aquí, es decir, cuántas cuadrículas hay de este tipo, de matorral raso, cuántas hay de este tipo ralo y cuántas hay de este tipo, matorral denso. ¿Qué es lo que pasa? Que a nivel visual esto es imposible de llevar a cabo, lógicamente porque los polígonos que se generan en las zonas, pues estamos hablando de 7.000, 10.000, 15.000, que habría que ir uno a uno identificando cada una de ellas. Entonces lo que hicimos finalmente fue automatizar esto. No voy a entrar tampoco en detalle, que no tenemos tiempo de cómo lo hemos hecho, pero bueno, hemos utilizado un algoritmo en el GIS que nos permitía realmente que de manera automática nos detectara cada una de estas tres categorías. ¿Resultados que hemos obtenido? Bueno, pues efectivamente, como veis aquí en Figueroa de arriba, ¿qué pasaba en el 2004? Que las zonas rasas estaban en torno a 50 hectáreas, fijaros aquí que se ha reducido a 17. ¿Qué pasa con el matorral denso? Pues que pasó de 200 a 276. En el caso de Fabero, pues vemos que la superficie de matorral denso se ha más que duplicado, es decir, y aquí en Soria exactamente lo mismo. Es decir, que realmente en nuestras zonas el matorral está avanzando en su etapa de sucesión, está colonizando efectivamente, y salvo excepciones muy concretas como Navas del Marqués, donde tenemos zonas de pastoreo muy importante y donde está un poquito más estancado, pues las comunidades de matorral, pues sí, están colonizando y la superficie está aumentando, efectivamente. Y ya para acabar, todos estos resultados que os he contado ahora, ¿cómo lo estamos difundiendo? Bueno, pues tenemos un artículo y un póster que vamos a presentar ahora en junio en el Congreso Forestal Español, en Plasencia. También tenemos un artículo y otro póster en el Congreso Europeo de la Biomasa, que vamos a ir ahora a finales de junio, que se celebra en Estocolmo. Y por otro lado también tenemos un artículo que ha sido derivado un poco relacionado con la temática, que está actualmente en revisión en la revista Biomass and Bioenergy, y que de hecho la charla que voy a dar luego va a ser de este trabajo, o sea que no me voy a extender más ahora. Y por último decir que también, acorde a lo que habíamos planificado en el proyecto, tenemos un manual que se llama Manual de Gestión Ambiental de Matorrales, donde contamos toda la metodología que os he contado ahora en la charla, pero de manera mucho más precisa, y también tenemos una serie de casos de estudios donde se aplica la metodología para ver que realmente es aplicada y que funciona en el ámbito mediterráneo. Y nada, pues simplemente agradecer al personal de campo, que también está aquí presente, su trabajo, y nada más. Muchas gracias.